José Perdomo, hombre de valor, fiel a la palabra de Dios que atendió el llamado del Espíritu Santo a trabajar como obrero en su mies, instalado como pastor de la Iglesia Agua de Vida hace aproximadamente 28 años, luego de, con su esposa, haber trabajado en el ministerio durante varios años como obreros del reino. La hermana Blanca Pacheco, quien fuera su apoyo espiritual, que como una madre oró por él y le aconsejó en sus inicios, fue quien conjuntamente con la hermana Carmen Matos, el pastor Carlos Perdomo y otros ministros del Señor ungieron como pastor a este hombre de Dios. Trabajó incansablemente en la evangelización del sector La Garita 2, fundando allí una obra al lado de su esposa Juana de Perdomo, quien al lado de él no solo le ayudó en el ámbito espiritual, sino que también le apoyó en la construcción del templo con la ayuda económica de su hermano y pastor Carlos Perdomo. Fue así como con esa pasión, con esa entrega y con ese desapego a lo que pudieran ser sus sueños personales, trabajaron en sectores como Las Llanadas, El Paraíso, La Urbina, Los Cardones y varios sectores que rodean la zona de Monay. José Perdomo, un hombre incansable de altos valores, con un corazón dispuesto a servir a otros, aún por encima de su propia necesidad. Hola, bienvenidos a este programa especial en homenaje al apóstol José Perdomo. Estamos hoy reunidos en este lugar para recordar lo que fue en vida, lo que Dios hizo y lo que Dios trajo para este tiempo a la población de Monay a través de este valioso hombre de Dios. Me acompaña mi hermana y amiga Ana Segovia. Hola, Ana. Hola, Laura. Bendiciones para todos. De verdad que es un gran honor para mí ser parte de este gran homenaje a nuestro amado apóstol José Perdomo. Sí, de verdad que es un honor, es una bendición haber sido parte durante algunos años de la vida y ministerio de nuestro pastor, dentro de lo que fue el trabajo en la obra del Señor en diferentes áreas, y hoy el que no esté físicamente nos entristece en cierta forma y en otra manera nos enorgullece, en buena manera también, ¿no? Haber sido parte de esto y que Él nos haya formado, que Él nos haya guiado, aconsejado, exhortado en muchas oportunidades de nuestras vidas. Pero Ana Cecilia tiene un pasaje de la palabra del Señor muy importante que leer. Y bueno, Ana, te escuchamos. Ok, pues vamos a estar leyendo acá en el libro de la carta de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, donde nos habla de los requisitos de los obispos. Dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Amén, así es lo que la palabra del Señor establece para aquellos que anhelan ser pastores, para aquellos que anhelan un ministerio en una iglesia, en una comunidad, en la obra del Señor. Y podemos decir que en la vida de José Perdomo reflejó todo esto. Podemos decir con alegría en el corazón que todas estas cosas que Dios inspiró en el corazón del escritor se cumplieron en la vida de José Perdomo. Y bueno, pues podemos decir o podemos dar a conocer de su vida una pequeña reseña. El apóstol José del Carmen Perdomo nació en el año 1950, el 16 de julio. Y fue en el año 1976, Ana, donde él conoce a Cristo, escucha el mensaje de la palabra de Dios en la etapa de su juventud. Y él acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Fue en el año 1978
cuando trabajaba en la iglesia de Trujillo con el pastor Arturo Olivar, cuando recibe el llamado del Señor de venir a Monay y trabajar como obrero en la obra de Dios, específicamente en una pequeña iglesia llamada Betel. En ese tiempo se dedicó al trabajo de la obra del Señor, a evangelizar, a visitar. Creo que es muy importante destacar que dejó mucho de sus propios anhelos y sueños. Dejó mucho de su profesión, de su trabajo, de sus deseos personales para ir detrás de lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Luego, en el año 1985, se casa con quien es hoy nuestra pastora Juana de Perdomo, y comienza una etapa de transición en su vida. Cambia de local, se va con la familia Mendoza en el estacionamiento de mi familia allí, se reúnen durante un tiempo y pasan una serie de cosas en la vida de ellos como pareja y como ministros del Señor. Más tarde, luego que se mudan de local, luego que comienza a crecer la obra, a extenderse el reino en lo que el Señor lo mandó a hacer, es ungido como apóstol. Él realizó todo un trabajo de evangelización, de fundación de obra en diferentes sectores, Ana. Recordemos los sectores. Él fundó obra en La Garita, fundó obra en Los Cardones, La Urbina, estuvo visitando también. De hecho, pues estuvo no solamente en esos sectores, se extendió a Río Seco, también allí en la predicación del evangelio en comunidades cercanas a esa. No fundó exactamente ahí, pero sí muy cercana, donde las personas se podían trasladar a esas comunidades. En Minas. Sí. ¿Recuerdas, Ana, que en Minas hicimos bastantes clases vacacionales? Sí, y de hecho, pues estuve allí creo que más de un año trabajando con los niños semanalmente, iba hasta allá y bueno, acompañada por el apóstol. Él se encargaba del discipulado de los adultos, yo me encargaba con los niños y hicimos un gran trabajo allí también en ese lugar. Sí, recuerdo que trabajamos bastante en el sector de las llanadas. Yo recuerdo especialmente que íbamos a evangelizar casa por casa, entonces teníamos que escoger grupos de 3 para ir de casa en casa a evangelizar, y yo trataba de irme con él porque él era el que iba a hablar, ¿verdad? Y él llegaba a las casas y tocaba las puertas, y algunas personas tomaron la decisión de no abrirnos la puerta, y yo decía dentro de mí, ¿cómo es posible que ellos no abran? No saben lo que se están perdiendo, lo que va a pasar. Y cada vez que él le predicaba a alguien, y yo estaba muy, muy jovencita, muy adolescente en ese momento, la manera en que exponía la palabra, la manera en que hablaba de Jesús, en el plan de salvación, en su amor por nosotros, su sacrificio, entonces cada vez que predicaba yo quería aceptar a Cristo otra vez. Y él hacía la oración de fe con la persona, y yo en mi mente lo repetía porque era como que volvía el Señor a conquistar mi corazón en su mensaje a través del apóstol. Y bueno, y en esa fundación de obras, El Paraíso, luego más tarde se nos unió el sector de Vitú, en una iglesia también en Vitú, y el pastor José pasa de ser pastor a ser apóstol, fundador de obras. Un hombre que no solamente fue y evangelizó, sino que continuó un trabajo y envió gente como tú, envió gente como muchos otros a esos sectores. Y bueno, vamos a recordar cómo fue ese momento en que fue ungido como apóstol. Bueno, nuestro pastor, ahora apóstol, continuó trabajando arduamente. Bueno, de hecho, su ministerio fue extenso, abarcó muchísimas áreas que tal vez muchos de nosotros nunca pensamos en desarrollar dentro del evangelio. Tal vez muchos
tuvieron miedo o tal vez pensaron, no, pues no se puede hacer. Pero en el corazón de Dios nació poner el deseo en el corazón de Él de trabajar con radio. Siempre los medios de comunicación le llamaron mucho la atención. Y fue en el año aproximadamente 1994 o 95, por allí, que él abre al aire la primera emisora radial. Luego en la televisión en el 2015, Dios nos da la oportunidad de tener un canal de televisión y esto para él es el desarrollo más alto de ese sueño de llevar el evangelio a través de los medios de comunicación, creyendo él en nosotros, impulsándonos. Ana, ¿tú tuviste oportunidad de trabajar en radio? Sí, pues de hecho, pues él en su pasión y deseo por la evangelización, por ganar almas para Cristo, pues él buscaba los diferentes medios para hacerlo. Entre esos, pues la radio. Él sabía que a través de este medio, pues era mucho lo que se podía hacer predicando el evangelio para que pudiera llegar a diferentes lugares, y comenzó esta gran labor. Y bueno, entre muchos proyectos en su corazón de poder seguir extendiendo el reino de Dios. Sí, y que él creía en la gente. Él, en lo particular siempre, es que usted puede, tienes el talento, habla que sí puedes, abre un programa. Y no solamente en esa área de la radio, sino también en la iglesia. Él no tenía recelo jamás de poder impartir de su autoridad y de lo que Dios le dio sobre otro. Él, recuerdo que Ana, siendo tú muy joven, fuiste anteriormente, se estructuraban sociedades dentro de la iglesia. Entonces estaba la sociedad de jóvenes, la sociedad de damas. Y Ana Cecilia, ¿a qué edad fue? Bueno, yo tenía entre 15 o 16 años cuando me tocó ser líder o presidenta en ese tiempo. Presidenta. De la sociedad de damas de la iglesia. Me tocó, trabajar y liderar a las ancianas de la iglesia. Pero era porque el apóstol pues creía en nosotros. Creyó. Sí, creyó en nosotros y nos ayudó para que nos impulsáramos a seguir creciendo en el liderazgo. Y bueno, pues así pude trabajar luego con el Ministerio de Jóvenes. En ese tiempo, pues Sociedad de Jóvenes, llegué a ser presidenta de jóvenes también. Y bueno, pues pudimos hacer un trabajo ahí en conjunto con él. Y siempre él allí al pendiente aconsejándonos. Claro. Consejos, por la palabra. Mucho, sí, pues siempre por la palabra, orientándonos en todo lo que pudiéramos hacer. Corrigiéndonos también, Laura. Sí, siempre allí, con mucha sabiduría, con una anécdota. Mucho amor. Iba y le contaba porque sentía que al contarle la mitad del problema estaba siendo solucionado y la otra mitad me daba la solución a través de la palabra del Señor. Y siempre había una palabra del Señor y un consejo muy importante que debemos tomar en cuenta y que siempre a mí por lo menos en lo particular me dio, es confiese. Acérquese al Señor y confiese sus pecados. Al confesar somos limpiados con la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo nos limpia, entonces es como que esa vasija, ese vaso está libre para que la obra de Dios pueda entrar, posarse en uno, la unción o lo que Dios quiera hacer en cada uno y poderse desarrollar el propósito del Señor en nuestras vidas. Creo que hoy día vemos resultado de un trabajo arduo del apóstol en radio, en televisión, en lo que fue el Ministerio de Alabanza y Adoración, que primero era el grupo de Alabanza y Adoración. Hace casi 20 años comenzamos a trabajar en esto y Él nos impulsó, Él nos animó, Él creyó en nosotros, a pesar de nuestros errores. Él tenía una palabra que dar, una decisión que tomar y nos soltaba autoridad. A mí me soltó autoridad sin ningún tipo de recelo. Y a veces yo decía, pero es que lo solucioné él, pero hoy entiendo que era dándome formación para que yo pudiera desarrollar esa autoridad de Dios dentro del ministerio. Creo que lo que Dios hizo a través de él es muy valioso y seguirá en nuestras generaciones. Seguirá marcando nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos con el favor de Dios. Bueno, y hablando de la televisión, en diciembre del año 2018 pudimos grabar un mensaje de Navidad.
un hermoso mensaje de Navidad con el esfuerzo de los jóvenes, el equipo de televisión dirigido por nuestro hermano Pablo Castellano, que es el hijo del apóstol en cuanto a esto de los medios de comunicación. Ese video, él estuvo presente, muy alegre, muy contento por lo que se estaba haciendo. Todo le gustó, en todo participó, y estuvo con nosotros haciendo chistes incluso. Vamos a ver un poco de ese video. Bendiciones tengan todos, les habla el apóstol José Perdomo, deseando que este fin de año sea de gran bendición para ustedes y que el próximo año 2019 sea de gran prosperidad y gran bendición para todas las familias. Eso es lo que dice la Biblia. Si confesamos que Jesús es mi dueño, y usted significa que usted ya no es dueño de sí mismo, ya no es dueño de sus pensamientos, ya no es dueño de lo que los demás quieran decir de usted. Usted es dueño, usted es hijo de Dios y Dios es su dueño. Amén. Y usted tiene que sujetarse a su dueño, el cual es Dios, el cual es Jesús. Entonces una persona que recibió a Cristo dice: Jesús es el dueño de mi corazón. Usted lo puede repetir conmigo. Jesús es el dueño de mi corazón. Ok, digo esto ¿por qué? Porque cuando empezamos un año debemos tener en mente que Jesús es el dueño de mi corazón. Y cuando Él es el dueño de mi corazón, la palabra corazón se refiere a la mente. Y cuando en mi mente gobierna Jesús, yo ya no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Amén. Ya yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Amén. Llegó el hermano Perdomo de Trujillo, estaba en la iglesia del pastor Olivar. Llegó ahí como obrero a la iglesia que está aquí en calle San Francisco. Llegó ahí, era como obrero, y de ahí, bueno, él se estuvo ahí mucho. Íbamos para la garita a predicar y para todas partes, para los Cardones, por todos esos lados. En un camión que tenía hermano Pedro nos montábamos atrás y nos iban todos los hijos míos y todos, nos íbamos por ahí. Y eso es un amor, hermano Perdón, un amor, para que sepa. Nunca sentí nada de él porque nos quería mucho y nos amaba y nosotros también. Bueno, de los mensajes recuerdo que él enseñaba muy bonito, daba la clase muy legible, muy entendida, uno la entendía completamente. Me acuerdo yo que tenía pequeñito a Daniel y yo me iba con él aquí. Cuando empecé a ir al culto, que bueno, él me preparó, hermanos, perdón, porque yo no conocía. Todavía no había aceptado a Cristo. Peña, el esposo mío, decía, como Perdón no es como un hijo mío, y él también decía. Y él también lo decía, Mano Peña decía. Siempre ahí, con mucho amor, con mucho cariño, ve. Bueno, yo resaltaría
lo bueno que era él, pues que él siempre estaba pendiente de la iglesia, de los que llegaban, de los que no llegaban, el que no iba a visitarlo, para que llegara, todas esas cosas, muy, muy, muy pendiente de todo, los problemas sí, y de los cristianos que estaban ahí. Era nuestro pastor toda la vida, sí, Señor, toda la vida. Qué bueno ver las experiencias que cada hermano, cada hermana en la iglesia pues pudo tener con el apóstol. De hecho, pues yo creo que si se le hubiese dejado que hablaran más, no hubiese alcanzado el tiempo de tantas cosas. Por ejemplo, la hermana Socorro, la hermana Rosita, de tantos años conociéndolo, y bueno, pues también el tiempo. Yo por lo menos cuando llegué a la iglesia estaba muy pequeña, tenía pocos años el apóstol de haber comenzado su ministerio y a trabajar acá en Munay, y pues fui creciendo con él como pastor, ¿verdad? Como mi pastor, como mi padre espiritual, y siempre tan respetuoso con todos, visitaba a los hermanos, nunca rechazaba una comida, un almuerzo, una cena, un desayuno, algo, siempre también respetando la privacidad de cada hogar. O sea, él iba en el momento que preciso, pues. O sea, no había esa invasión a la privacidad de las personas, incluso hasta para aconsejar, con tanta sabiduría, para exhortar, para confrontarnos en alguna circunstancia, en alguna situación que tuviera que ir a esos hogares. Siempre había ese respeto y el amor. Sí, y no solamente esas familias, también muchas otras familias de nuestra población, la familia Franco, la familia Mendoza, y así en varios hogares, en varias casas que tuvo la oportunidad de visitar, en situaciones difíciles, Ana. Recuerdo claramente situaciones en las que las personas tenían ataques demoníacos, que vivían momentos difíciles, lo buscaban, y él iba y oraba por la gente, oraba por los enfermos, oraba por los matrimonios. No importaba, y es lo que hoy día llama mucho la atención en mi vida, no importaba la circunstancia que él estuviera viviendo, por difícil que fuera. Si otra persona necesitaba escuchar de Cristo, él estaba disponible para hablarles de Cristo y para hablar de su salvación. Vivió como ejemplo de lo que la palabra de Dios dice. Nunca con lujos, como dice su familia, nunca con lujos, pero siempre con pasión por Jesús, con pasión por su obra. Vamos a ver ahora un video acerca de lo que estamos hablando, Ana, que él impartía de su autoridad, no había recelo en él, y reconocía los tiempos de Dios. Reconoció que necesitaba un sucesor, que necesitaba alguien que tomara esa visión que Dios le dio y siguiera extendiendo el reino de Dios aquí en el estado Trujillo. Por todas las bendiciones que nos dio durante el año, porque de verdad uno más o menos va calibrando cómo las cosas van avanzando y vamos entrando en nuevos niveles, y por supuesto entrar en nuevos niveles
Bueno, podemos ver en este video la confianza depositada del apóstol sobre el pastor Egdomar, quien hoy es nuestro pastor. Desde esa fecha, él comenzó a impartir lo que Dios le había dado, dándole confianza, dándole las instrucciones, la enseñanza. Y hoy vemos en nuestro pastor lo que Dios hizo a través del apóstol José Perdomo en la vida de él. Y así en cada pastor, así en cada uno de los pastores que integran este ministerio, esta visión de siembra y cosecha, esta visión de oasis de vida impartida a través del apóstol José Perdomo. Vamos a ver algunas imágenes del pastor de Los Cardones, el pastor de Oasis de Vida Los Cardones, Pastor Jesús Terán. O sea que el ministerio de mi hermano, que hoy está su cuerpo aquí, pero su espíritu ya no está aquí, tiene una trayectoria bastante loable delante de los ojos del Señor. La palabra de Dios dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y hoy nosotros estamos sus hijos, hablando en sentido de hijos espirituales. Yo me convertí no con el apóstol Perdomo, pero sí fui instruido por la iglesia Agua de Vida, en ese tiempo se llamaba así. Y de alguna manera, aunque estamos en un campo, siempre había un contacto y lo sigue habiendo. Y doy gracias a Dios porque pude visitar al apóstol el día lunes. Vine con mi esposa dijo, vamos a visitarlo que está enfermo, y vinimos y compartimos con él en la habitación. Y en medio de esa conversación pues pudimos ver la tranquilidad del apóstol aún en medio de la enfermedad. La palabra de Dios dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Así que a los ojos de Jehová es un valor especial la vida de nuestro hermano, que hoy ya no está con nosotros, pero ya él está aquí como un testimonio vivo. Como se decía anoche, ya las obras continúan, sus obras continúan hablando, ¿verdad? De lo que ese ministro, esa ministra que vivió en tierra pudo estar manifestando. Y siempre vimos en él un carácter manso, un carácter de pastor. Siempre lo vimos porque llegó un momento de que él nos dijo así aquí en privado a los pastores, nos dijo lo siguiente: yo no soy tonto. Él quería decir que uno lo veía quizás apacible, pero él sabía todo lo que acontecía y sabía lo que estaba aconteciendo, que él no lo iban a engañar fácil. ¿Y por qué no lo iban a engañar fácil? Porque era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy la organización Oasis, juntamente con muchos pastores de otras denominaciones, asambleas de Dios y otras organizaciones que yo veo las caras acá de los pastores, estamos muy agradecidos por su compañía en este lugar. Y si pasaran todos los pastores, quizás se nos llega a las 6 de la tarde. Así que muchos de los pastores no van a pasar este lugar, pero sí agradecemos grandemente a todos los pastores presentes en este lugar. Y siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Amén. Así que nosotros no debemos olvidarnos de la pastora Juana. Yo estoy seguro que el apóstol Perdomo tenía a la pastora Juana, que estaba allí siempre pendiente, siempre tratando de organizar ciertas cosas, siempre tratando de ayudarle en ciertas cosas. Y felicitamos a la pastora por esa loable labor juntamente con el apóstol, ¿verdad? Trabajando en el reino de Dios. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios por las redes, en el Facebook, que de una chica aquí, Agdi Castillo. Voy a leerles acá este comentario que ella hizo. Dice: mis condolencias a toda la congregación de Oasis de Vida, comunidad cristiana, por la pérdida física de este hombre ejemplar, como lo fue el apóstol José Perdomo, pero con la paz y la satisfacción de saber que está en estos momentos con nuestro Señor, reportándose como un gran soldado y guerrero de Cristo en esta tierra, sin duda alguna un héroe de la fe. Sin duda alguna un héroe de la fe. Podemos ver que su testimonio en esta tierra, en la gente que lo conoció, que lo rodeó, no solamente aquí en Venezuela,
También él tuvo la oportunidad de llevar el mensaje del Señor fuera de nuestro país, conjuntamente con su hermano pastor Carlos Perdomo, hombres de Dios extendiendo el reino de Dios y dejando testimonio, marcando vidas, dejando la palabra de Dios en alto, representando a Jesús en la tierra. Eso fue lo que José Perdomo en resumidas cuentas hizo, representar a nuestro Dios, su obra y ministerio sobre la tierra. Vamos a ver otro mensaje. El hermano José Perdomo fue un hombre de mucha bendición para mi vida. Fue un hombre que me ayudó mucho a mí, a yo ir entendiendo la palabra y creciendo. Aunque yo no me convertí aquí en su ministerio, yo me convertí allá en lo que fue en el Batey, en el estado Zulia, pero como yo me la pasaba para acá también, yo iba y venía, y en uno de esos viajes que hice para acá, pues yo lo conocí, hermano José. Y empezamos a compartir allí, un hombre que fue apasionado por predicar la palabra, fue un hombre que se dedicó a servirle al Señor, no importando las circunstancias que estuviera pasando. Fue un hombre que no fue interesado por ningún bien, sino por predicar la palabra de Dios. Así lo conocí yo, hasta que, partió. Y estuvimos compartiendo una buena amistad, tuvimos nosotros, tuvimos mucho tiempo compartiendo. Hermano pastor, sé que estás bien, porque eres un anciano ya sirviéndole al Señor por mucho tiempo. Damos gracias a Dios por tu labor. Yo sé bien el trabajo que has hecho, porque soy la más antigua de la iglesia. Y gracias porque Dios te ha usado de una manera especial. Has trabajado, se ha visto el fruto en la iglesia. Eres un excelente pastor. Eres un excelente consejero. Eres un excelente enseñador de buena doctrina, hermano. De mi hermano tengo pues los mejores recuerdos como un pastor, como un maestro de la palabra de Dios, claro, de una doctrina sana. Y lo que ahora yo soy, gracias primeramente pues al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos fortalece, pues lo tengo del hermano pastor, como para mí el mejor maestro que he tenido, y las mejores enseñanzas bíblicas las he recibido del pastor y apóstol José Perdomo. En él pues 30 años en la iglesia Oasis de Vida, en su principio como Agua de Vida, fue quien me instruyó y nos encaminó en los caminos del Señor, nos dio ese pan espiritual. Fuimos para muchos campos y se predicó mucho el evangelio. El hermano José era un hombre confiable, un hombre que, como le digo, apasionado por predicar la palabra, por que la gente se convirtiera. El anhelo del hermano José Perdomo era que los jóvenes aprendieran. Ese hombre se dedicó vamos a decir, a la juventud, a las personas que aprendieran de Dios, y no escatimó nada para enseñar en cualquier parte. 3 ingredientes básicos para alcanzar lo que Dios dijo acerca de ti y acerca de la iglesia, y acerca de la comunidad, de lo que va a suceder. Hay gente que dice, no, pero que un avivamiento. Si viene un avivamiento, ¿por qué? Viene un avivamiento porque dice la palabra proféticamente, dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones en los últimos tiempos, amén. Y entonces vendrá el fin.
Quiere decir que habrá un avivamiento grande porque el evangelio se va a extender, porque muchos van a creer, porque va a haber conversiones en masa. Yo lo creo, yo no sé si ustedes lo creen. Amén. Entonces ese es el avivamiento. La visión que tenemos y la meta que tenemos no es simplemente que cuando hablamos de Venezuela vamos a decir que ahora el petróleo va a subir de precio, que ahora el sueldo va a subir y van a bajar los productos. No es esa la visión. La visión es que usted y yo tenemos que buscar de Dios. La visión es que tenemos que obedecer a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán como añadidura. Cuando nosotros como pueblo de Dios obedezcamos a Dios, obedezcamos a la visión, caminemos en la misión con pasión, entonces Venezuela va a ser bendecida, nuestro territorio va a ser bendecido, y todo lo que es bendecido, cuando hay una bendición de Dios, ¿sabe qué sucede? El diablo sale huyendo. Si yo soy bendecido, el diablo huye de mí. Si un hogar es bendecido es porque el diablo se ha ido, porque el diablo está derrotado. Si una iglesia es bendecida es porque el diablo está derrotado. Si una nación es bendecida es porque el diablo está derrotado, pero primero viene lo espiritual para que después venga las demás bendiciones que Dios ha propuesto para cada país y para cada nación. Dicen amén. Bueno, veíamos a nuestros hermanos dando su testimonio acerca de lo que Dios hizo en sus vidas a través de nuestro apóstol. Es hermoso poder escuchar los testimonios y ojalá Dios quiera, Ana, que podamos a lo largo de nuestra vida y desarrollo dentro del ministerio de Oasis de Vida, seguir escuchando esos testimonios de lo que Dios hace a través de hombres de Dios en la vida de las personas. Tenemos más mensajes, Ana, de personas que comentaron en redes sociales acerca de nuestro apóstol. Sí, tenemos aquí comentarios de Jesús Antonio Saraza. ¿Recuerdas? Colombia, Jesús? de Colombia. Sí. Gran pastor, mi padre espiritual fue quien me bautizó y muchos consejos me dio. Por acá tenemos otro, ¿verdad? De Cleide Rosales, un excelente pastor, buen amigo. Nunca te olvidaré, mi pastor José Perdomo, y mi más sentido pésame por mi vieja Juana de Perdomo y sus hijos. Bueno, personas que lo conocieron, Jesús Saraza hoy no está viviendo acá en el país, pero durante varios años estuvo con nosotros y fue alimentado de la palabra del Señor a través del pastor José. Y así jóvenes, niños, es que tuvo la capacidad de poder llegar a todas las edades, de poder adaptarse a todas las personas para darles el mensaje y el ejemplo a seguir acorde a la palabra del Señor. Una de las cosas que el pastor apóstol José Perdomo soñó con hacer fue dentro de extender el reino del Señor, de extender su palabra y hacer de los ministros del Señor personas integrales, personas con conocimiento de la palabra de Dios en diferentes ámbitos. Y se fundó la Escuela Ministerial Oasis de Vida, donde personas capacitadas enseñaban a otros que querían saber y aprender más del Señor. Una de las personas más capacitadas en la palabra del Señor, por supuesto él, el apóstol, maestro dentro de esta escuela ministerial, y nuestra hermana Sonia Helves tuvo la oportunidad y la bendición, pero vamos a escucharlos a ellos mismos contar sus testimonios. Tuve la oportunidad de llevar lo que fue sus materias. Era la que llevaba todo lo que es la parte de
de las materias que él nos dio, que eran las materias más extensas, como teología bíblica, consejería, entre otras, y me tocó llevar lo que era la parte de la evaluación. Era quien llevaba toda la organización que él me entregaba. Fueron esas notas vaciadas en el libro allí, donde iban asentadas las notas de cada uno de los participantes. Y para mí pues fue un honor, fue un privilegio pues trabajar con este hombre de Dios, del cual pues aprendí de él muchas cosas. Era un hombre que muy oportuno para dar una respuesta, siempre la tenía. Y una de las cosas que más me impresionaron a mí del apóstol era su humildad. Era un hombre muy humilde. Algo que resalta, ¿verdad?, su vida es la confianza que le tenía a los jóvenes. Eso me llama bastante la atención, ya que a raíz de eso, bueno, vemos al pastor Egdomar Torres y cómo se transmitió, ¿verdad?, esa confianza a la juventud. Creo que soy un resultado de esa confianza que le tenía a esta generación. Entonces, que pudimos aprender de él muchísimo, vivir con su estilo de vida como familia, como persona, como ministro del Señor. Cada cosa que hacía nos daba ejemplo y nos enseñaba. Sobran las palabras para describir a este hombre, un hombre de Dios, un hombre correcto en todo, un hombre al cual siempre mi padre biológico me decía, es muy importante el estar atento, el estar pendiente de nuestro apóstol, no se olvide de él en sus oraciones, cuando tenga que darle un agrado, un detalle, no se olvide que ese es el hombre que ora, que ese es el hombre que no descansa, que ese es el hombre que siempre está en constante oración por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestra familia, en nuestra cobertura. Agradecerle a Dios por haberme honrado en trabajar con este hombre, en haberle servido en el tiempo que pude conocerle, y sobran las palabras. Hablar de nuestro apóstol es una bendición, es una experiencia maravillosa y agradecida de Dios eternamente por haberle conocido. Bueno, Ana Cecilia, muchos más comentarios en redes sociales. Vamos a leer algunos de ellos. Tal vez no nos alcance el tiempo para leerlos todos. Sí, son bastantes. Por aquí tenemos a Fernando Valenzuela, que nos dice: ejemplo a seguir, un hombre íntegro que Dios usó para que muchos viéramos la gloria de Dios. Cierto, ¿verdad que sí? Tenemos por acá otro. Dice Nazaret Gil, un verdadero guerrero y hombre de fe, nuestro amado apóstol, una honra haber creído bajo su cobertura. Y bueno, muchos más, hay muchos, de verdad que quisiéramos leerlos todos. Amén, así es, jóvenes que creyeron en el Señor y vieron en Él un Padre espiritual, un ejemplo a seguir, impartición de la palabra del Señor, revelación de la vida de las personas. Como tú contabas, Ana Cecilia, no teníamos que decirle todo, pero Él en su intercesión por cada uno de nosotros, en la búsqueda del Señor para ayudar, para bendecir a otros, pues Dios le revelaba lo que ocurría con cada uno. Y es muy importante para nosotros compartir con ustedes estas cosas que cada uno de ustedes escribió o dijo para este homenaje especial que hoy hacemos para recordar la memoria de José Perdomo y su obra en esta tierra. Tenemos más mensajes, vamos a continuar leyéndolos. Tenemos otro comentario por acá y es de Gladys Hill. Dice así: que Dios los fortalezca, su esposa e hijos y sus hermanos y hermanas. Lo siento mucho de no poder estar allá, pero comparto ese dolor con todos ustedes, ya que me siento parte de ustedes.
son mis cuñadas y cuñados y mi esposo, y al pastor José Perdomo no le decimos adiós, sino hasta luego en Cristo Jesús. Amén. Sentido pésame para todos. Dios los bendiga y los fortalezca. Hasta luego, así es. Vamos ahora a escuchar opiniones, referencias, testimonios acerca de quién fue en vida José Perdomo. Que cuando conocí al pastor Perdomo, bueno, creo que fue en el año 2005, 2004, no estoy tan seguro, pero fue en esos años. Lo conocí acá en Monay, en la radio. Recuerdo que había venido a la radio porque me había quedado comprometido con la persona que llevaba la emisora, de que iba a regresar en la tarde. Nos habíamos visto en la mañana, había dado una palabra en la mañana y quedé que iba a regresar en la tarde. Cuando regreso, me estaba esperando un señor alto, canoso. Bueno, yo no sabía que me estaba esperando, pero cuando la persona me abre la puerta, me dice, pastor, no, lo están esperando. Yo, ¿me están esperando? Sí, lo está esperando el pastor, el director de la radio, realmente el que se encarga de todo esto. Yo como que dije, oye, ¿qué pasaría? El pastor nos presentaron, el pastor me empezó a preguntar de dónde era, qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo. Yo conozco realmente al pastor Perdomo en un momento muy difícil de mi vida, pero realmente después me dijo que el Espíritu Santo le había dicho que viniera a la emisora porque iba a llevar a la persona que iba a predicar el aniversario, y me dijo, bueno, esa persona es usted, yo quisiera saber si usted puede aceptar la invitación. Yo me quedé pensando y viéndolo, incluso la forma que me trató. Yo dije, no, dígame la fecha, yo vengo. Y cuando él me dijo, listo, yo sabía, el Señor me dijo que usted iba a aceptar. Coordinamos la fecha y de ahí comenzamos una relación. Regresé a la fecha del aniversario, el pastor me trató muy bien, muy bien. Hubieron cosas que hablamos en niveles personales, me habló de algunas cosas, su perspectiva del ministerio. Me sirvió muchísimo, yo me sentí levantado. Yo creo que no me había dado cuenta que yo estaba caído, estaba de alas caídas, de que tenía algunas cosas que estaban afectando mi vida a nivel ministerial, y sentí como el pastor me levantó con su apertura, con su invitación. Conocí la iglesia de Monay a través del pastor, porque en estos días mencionaba en la visita que tuve a Monay, de que yo no conocía al pastor a través de los jóvenes, a pesar de que eché los lazos con la juventud de Oasis, sino que yo conocí realmente la iglesia fue a través del pastor Perdomo. Él fue el que me abrió las puertas de la iglesia, me abrió las puertas de su familia. Y bueno, nada, siempre lo vi como un hombre de Dios muy sobrio. Aparte que yo estaba comenzando en el ministerio pastoral, mi liderazgo siempre fue algo muy explosivo, porque tú entre la juventud, conocer al pastor Perdomo siempre me hizo ver que el pastorado no era como el liderazgo con la juventud, sino que había que llevarlo a mayor sobriedad. Uno no podía ser tan explosivo como siempre lo fui, sino que uno tenía que ser una persona sobria. Y eso siempre lo vi en el pastor Perdomo. De hecho, algo muy admirable en la vida del pastor Perdomo, que lo pude ver muy de cerca, es que el pastor le hacía sentir a su gente que estaban cubiertos. Se le acercaba con mucho afecto, con mucha autoridad a su gente, y los hacía sentir cubiertos. El regazo de él era muy amplio, daba muchísima sombra. Pero no te invadía, tú no sentías que estabas invadido, tú no sentías que se metía en tu vida a modo de que te neutralizaba a ti como persona, como creyente, como líder, como ministro, sino que tú podías sentir que alguien te estaba dando cobijo o alguien te estaba dando abrigo, y que sin embargo respetaba también tu forma, lo que Dios había hecho en ti. Y él definitivamente que lo cubría todo en cuanto a lo ministerial, a lo ser el pastor, el apóstol de esta iglesia. Y algo que también él te hacía ver, pareciera que hubiera una disparidad o una paradoja, mejor dicho, porque él lo cubría todo, pero te hacía sentir que tú también podías tenerlo todo. Y que aunque él hacía lo que hacía, siempre te hacía sentir a ti que tú también, en la visión que él tenía, te necesitaba. Y que tú también podías ser parte de todo esto sin invadirle el lugar a nadie. Y que él te mostraba la manera de que fueras parte de todo. Y siempre hacía lo difícil fácil. Fue una persona que siempre corregía
cuando tenía que corregir, era puntual, no era una persona que rebundaba al momento de hablar, no era una persona, si se puede decir, ofensiva, que muchas veces eso también se observa, ¿verdad?, en el liderazgo, de que hay personas que maltratan, que hieren, que lastiman. Él siempre estaba allí para corregirnos, para ayudarnos, y siempre había una exhortación, pero con esa exhortación estaba el amor, estaba la tolerancia y estaba esa parte bonita, esa parte de sentirnos importantes en el Señor para avanzar y para crecer en los caminos del Señor. Y de verdad que como nuestro apóstol, yo me atrevería a decir que ni siquiera en el estado, me atrevería a decir, porque de verdad que son tantas cosas, lo recordamos como una persona, siempre es Jesús, ¿verdad? Es esa persona, lo cubre todo en nuestras vidas, pero de verdad que el apóstol en nosotros marcó. Y ese día pudimos compartir y conocer a ese hombre que en medio de esa conversación donde se podía revolver, por decirlo así, o mezclar lo sentimental con lo familiar y lo espiritual, y poder sacar un consejo y dar un consejo de acuerdo a la circunstancia, no era fácil. Y yo hasta hoy, esa parte o ese inicio de haber conocido al apóstol José Perdomo marcó mi vida, porque no, era un hombre que no ligaba o podía manejar diferentes circunstancias que estuvieran afectando lo espiritual, lo familiar, cualquier tipo de relación que pudiera tener él allí, podía identificar y desenvolverse de acuerdo a esa circunstancia a través de un consejo, a través de una palabra. Y yo defino a este hombre, luego de haberlo conocido, como un hombre humilde, ¿verdad? Una humildad grandiosa y un hombre temeroso. Yo creo que esas son las dos palabras con las cuales yo puedo definir a este hombre. Además de lo que les vengo mencionando, el pastor Perdomo, admiré mucho cómo él transmitió su legado y cómo dejó su herencia ministerial, porque lo hizo sin ningún tipo de reserva, y él siempre pensó que tendría que dejarle eso a alguien. No tuvo ningún tipo de traspiés, ni se reservó al hacerlo, sino que él lo hizo de la mejor manera, al punto que las personas que los conocieron y tal vez pudieron tener cierto celo con el lugar de autoridad que él tenía, al verlo a él, y al sentirlo a él cómo lo hizo, yo pienso que decidieron confiar en las decisiones que él tomó aún después en la ausencia de él de esta tierra. Y hoy nosotros lo estamos viendo, o ustedes lo están viendo, cómo la gente del pastor Perdomo le presta atención o suma atención a todas las decisiones que él tomó y a la gente que él dejó en lugares específicos. De verdad que lo hizo excelente, y se me ocurre algo, si él escuchara lo que yo estoy diciendo, de verdad que lo hizo excelente. El pastor Perdomo lo hizo excelentísimo, como lo transmitió. Y me llama la atención, y puedo decir la humildad, porque escuchar de tu cobertura, de tu padre espiritual, que te pide oración, que te diga ora por mí porque me está pasando esto, o sea, no había un reparo de él contarme también sus debilidades, y eso para mí fue algo grandioso, porque pude ver comprobada la humildad en este hombre, ¿no? Porque eran años de sabiduría, eran años de comunión con el Señor, eran años de servicio, y pudo haber dependido de Dios directamente, pero muchas veces compartía conmigo esas debilidades que como hombre, como ministro del Señor, muchas veces tenemos, y poder, yo sentía como que Moisés le estaba diciendo a José, bueno, ayúdame porque ahora necesito fuerza y necesito que ores por mí. Entonces yo decía, es una humildad grande. Me paro hoy aquí porque fue una de las cosas que aprendí de mi papá, y fue a ser fuerte. Un hombre apasionado por el Señor, con un amor muy grande hacia Dios. Y fue uno de los tesoros más grandes que pudimos heredar de él. Y hoy queremos entonar una canción con la que él le gustaba alabar al Señor aquí.
como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Acabamos de ver personas que trabajaron con él de la mano, que conocieron su obra y labor en algunas etapas del ministerio. Y emotivas palabras por parte de su hija mayor, Betsaida Perdomo, quien puede dar testimonio de primera mano acerca de quién fue y el legado que dejó en nuestras vidas. Vamos a continuar escuchando algunos mensajes de redes sociales, Ana Cecilia. Sí, aquí tenemos varios, incluso de muchas personas, amigas, amigos, vecinos del apóstol y bueno, hermanos también. Tenemos aquí a Anderson Linares, dice: Dios mío, mis más sentidas condolencias a la pastora Juanita y a sus hijos. De verdad siento mucho la partida de un verdadero varón de Dios. Maribel Álvarez Fernández: qué triste noticia, desde niña conocí a este señor, excelente vecino, persona intachable, Dios lo tenga en la gloria. Desde la distancia, mis más condolencias para su esposa Juana de Perdomo y su hija Betsaida Perdomo. Tenemos también a Johnny Chirino: sentido pésame para mi amigo, él y Dios tenga a su padre en su santa gloria. Belkis Bracho: mis condolencias para toda la familia. Ninosca Terán: Dios lo tenga coronado en gloria, mis más sentidas palabras de condolencia a toda la familia, su esposa e hijos. Yudersi: qué pérdida tan lamentable, Dios lo tenga en su santa gloria, pésame a la señora Juanita y a sus hijos. María Delgado: qué lamentable pérdida. Vicente Noé Guerra: sentido pésame para la familia. Albert: sentido pésame para Eli y su familia. Livia Hernández: mis más condolencias para toda su familia. Incluso, bueno, aquí podemos ver amistades, ¿verdad? Vecinos, gente que no era de la iglesia, gente del pueblo de Monay que llegaron a conocer al apóstol Laura y tenían aquel concepto, sabían quién era él por la trayectoria que traía nuestro amado apóstol José Perdomo. Bueno, y eso me hace recordar 1 Timoteo 3, cuando ahí la palabra del Señor describe el carácter de quién debe ser un ministro de su palabra. Y podemos decir entonces que la palabra del Señor se cumplió en la vida de José Perdomo. 1 Timoteo 3. Y bendecimos al Señor por haber sido testigos de eso y haber compartido con él en todos estos años. Ahora vamos a continuar con algunos videos recordando quién fue. Quisiera también dar una palabra en medio del dolor, que no simplemente fue fundador de una iglesia, sino también de un hogar maravilloso, donde siempre nos enseñó a ser correcto, donde quizás no había mucho dinero, pero sí mucha sabiduría. Nos enseñó siempre a respetar a Dios ante todas las cosas. Jamás nos obligó a venir a la iglesia o a ser cristiano porque lo era, sino que también de su pasión nos enamoró a servirle a Dios
de corazón. Y cumplía algo muy bien. En la Biblia escrito está que no somos, o nuestra ciudadanía no está aquí en el cielo. Aquí en la tierra jamás se comportó como ciudadano de acá. Siempre fue una persona directa con el cielo, con el reino, en todo lo que emprendió, todo lo que hizo. Y iglesia, mi llamado es, tenemos un gran legado, un gran compromiso, porque no era una visión del hombre, sino que era una visión de Dios para nosotros. Un gran trabajo que hacer por delante, apenas comenzamos, pero recordemos que esta carrera no es humana, no culmina acá en la tierra, es una carrera eterna, amén. Así que preparémonos, alistémonos para la batalla, estemos preparados no solamente para la muerte, sino para el trabajo que Dios demanda acá en la tierra, porque un día el Señor nos va a exigir cuenta de cada uno que hemos hecho por Él acá en esta tierra. Qué bonito sea que el Señor nos reciba, así como sé que va a recibir a mi papá con una corona por su desprendimiento a este sistema y dedicar toda su vida al servicio del Señor. No tuvimos muchas vacaciones, no tuvimos muchos paseos juntos, pero sí toda la vida se la debemos a Dios. Y ellos se revisaron los bolsillos y no encontraron nada. Y dijeron, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tienen ellos? El poder de Dios. Amén. Como un ejemplo para nosotros. Porque una de las cosas que el diablo quiere hacer es hacernos creer, hacernos rebajar en nuestra autoestima como iglesia, como individuo, que nosotros eso ya pasó, que eso fue por allá lo que dicen ellos en la era apostólica, que sucedían esas cosas pero después dejaron de suceder. Eso es mentira del diablo, porque estamos viendo milagros hasta el día de hoy. Amén. No, que eso era para la era apostólica. No crea en esas mentiras. ¿Ve? Pobrecito esa persona. Quiere decir que no hay ninguna seguridad que uno los llame a orar por un enfermo. Ellos no están creyendo en eso. Pueden orar por el enfermo por si acaso, pero ellos dicen que no hay señales para el día de hoy, ni prodigios, no hay milagros. Entonces Satanás lo que quiere es devalorizarnos. Usted se cansa de oír decir, Juan, tú no sirves para nada. María, tú no sirves. Petra, tú no sirves. Lo oye decir de sus padres, lo oye decir de sus compañeros que no sirve. Usted llega a la conclusión de que usted no sirve para nada, porque todo el mundo le dice que usted no sirve para nada. Si yo me la paso oyendo, no, José, tú no puedes. José, tú no puedes. Yo llego a la conclusión que yo no puedo.
Por lo tanto, tenemos que subir ese autoestima espiritual y creer que Dios nos está llamando a grandes cosas. Amén. Bueno, doy gracias a Dios porque en mi vida tuve la oportunidad de conocer a un gran hombre. Fue cerca de en el año 1979, 78, 79, cuando llego acá a la población de Monay. Venía de la ciudad de Valera, ya convertida en una jovencita cristiana, y le conocí acá. Llegamos a la misma iglesia, ya él tenía aproximadamente un año acá trabajando, y a lo que llego, pues él se convierte en mi pastor, y tuve la oportunidad, me diera las clases bautismales, y me bautizó, y bueno, luego de transcurrir el tiempo, bueno, llegamos a ir profundizando más esa confianza, a tal punto que, bueno, comenzamos a vernos ya de otra manera. Ese gran hombre, pues empezamos a conversar, y él pues a enamorarme y eso, y bueno, fue allí donde comenzamos un noviazgo que nos duró 5 años. Quiero decir que, bueno, este joven bello, hermoso, el único príncipe bello sobre la tierra, digo yo, para mí. Y bueno, tuvo esa oportunidad de esperarme todo ese tiempo mientras yo me preparaba en mis estudios para graduarme. Y bueno, fue algo muy hermoso. Fue un joven, a pesar de la juventud, fue un hombre muy respetuoso hasta el final. Y bueno, luego llegamos a casarnos. Allí pues nos casamos el 14 de diciembre del año 1985. Sí, tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él, aparte del de la iglesia, pues conviví con ellos en su hogar, en su casa, con mi hermana, bastante tiempo, y tuve la oportunidad de verlo, o de conocerlo, ¿verdad?, en todos sus papeles, como el pastor, como el esposo, como el papá, como el cuñado, ¿verdad? Y entonces, pues sí, muchas características, muchas cosas buenas, aparte de su paciencia que lo caracterizaba, ¿verdad? Muy paciente, siempre tenía una respuesta para cada situación, consejero, con mucha diplomacia, siempre manejaba todas las situaciones. Conviví en su casa y puedo decir con certeza que nunca escuché de él mal comentarios, que se molestaba por algo y explotaba, no, nada que ver. Siempre conservó mucho la calma, y eso pues me gusta mucho, yo lo aprendí. Como dice la Biblia, tardo para hablar, tardo para airarse, y él siempre supo manejar muy bien esas situaciones. No teníamos carro, pero sí íbamos a todos lados evangelizando, todos los campos alrededores, y de ahí trabajando acá en la obra de la iglesia. Había poco transporte para las cosas, transportar las cosas. Bueno, él agarraba las cosas pesadas y yo agarraba las cosas más suaves, y nos íbamos caminando a hacer los servicios relámpagos en la calle, a todas las partes que teníamos que ir. O sea, era algo maravilloso aquel compartir, porque los dos trabajábamos y lo que hacíamos era para Dios. Y tengo muchísimos recuerdos de él, porque él siempre estuvo allí al pendiente de nosotros. Siempre tenía una chispa de niño en su interior. Jugaba con nosotros, nos contaba historias bíblicas, inventaba cuentos, nos cantaba canciones, hacía de todo tipo de cosas para poder asemejarse a nosotros como niños y que nosotros la pasáramos bien con él. Y de verdad que fueron tiempos muy bonitos, muy hermosos,
tiempos que atesoramos en nuestros corazones, tiempos que jamás olvidaremos y que incluso hasta mi hija vivió y pudo compartir con él momentos también muy hermosos, muy agradables. Y mi papá pues me trató a mí como una princesa, siempre. Mi papá no tuvo la necesidad de pegarme tampoco, nunca lo hizo. Y más bien un regaño de él o un pequeño, una pequeña subida en el volumen de su voz, ya eso para mí era más que suficiente, porque nos enseñó, así como jugaba con nosotros, así como nos entretenía, así como cuidaba de nosotros, así también nos enseñó a respetarlo como padre. Mi corazón se regocija de ver que estos hijos pues les sirven a Dios en plenitud. En plenitud, eso es lo más importante. O sea, mi corazón se regocija porque Dios me ha dado esa oportunidad, esa bendición de saber que mis hijos también le adoran. Un padre que desde muy pequeño me inculcó muchos valores humanos, cristianos. Recuerdo que ya tenía su edad y jugaba conmigo el fútbol, jugaba conmigo el play, jugaba conmigo ludo, todas esas cosas porque quizás alguien pueda decir, pero es un apóstol, no tiene vida común tampoco, pero fue muy familiar, disfrutamos muchos momentos con él, salidas, paseos, pero siempre manteníamos lo que eran los principios cristianos, nunca salíamos de ese lugar, con la frase que siempre decía, muy equilibrado en todas sus cosas. Y fue una vida pues grandiosa la que pudimos tener. No tuvimos lujos, no tuvimos mucha abundancia en muchas cosas, pero sí hubo abundancia de amor y de entrega de él hacia nosotros. El ministerio nunca fue un obstáculo para que mi papá cultivara los tiempos en familia. Nunca fue un obstáculo. Más bien, él nos hacía parte del ministerio. Es por eso que hoy por hoy, pues, hablo en nombre de mi hermano y en el mío. Hoy por hoy nosotros amamos la obra del Señor, trabajamos por el Señor, porque nunca se nos desplazó a nosotros como familia por el ministerio, sino que siempre fuimos parte del ministerio. El vivir en familia y el ministerio eran las mismas cosas. A una corta edad nos enamoramos, mi hermana y yo, juntos del ministerio, y para nosotros fue y es una pasión servirle al Señor. Una pasión, es lo primordial, aunque hay tantas cosas pues que desempeñamos. Lo primero es el ministerio y lo demás añadidura. Eso siempre lo aprendió él a inculcarlo en nuestros corazones. Un matrimonio muy hermoso. Entendemos que no hay matrimonios perfectos, pero que en medio de todas esas áreas de la imperfección, pues cuando estamos en el Señor nos gozamos de vivir con respeto, con armonía, con comprensión, con todas esas cualidades que se puede tener. Era un hombre muy paciente, un hombre que con su paciencia y su bondad y su sabiduría podía dar un consejo oportuno a cualquiera, ¿sí? Entonces él siempre tenía una palabra oportuna para cualquier cosa que uno estuviera viviendo. Si uno estaba preocupado y hablaba con él, al hablar con él al instante, es como si una carga se hubiese ido de ti, porque sus palabras, que eran de parte de Dios, siempre lo alentaban a uno y lo ayudaban. Esa experiencia era todos los días que cargábamos en el carro los aparatos, instalábamos, volvíamos a la casa. Y el total que mi vida con mi papá fue una aventura. Desde chico también fuimos a la garita en bicicleta. Y bueno, tantas anécdotas que hay que contar.
importante que mi papá siempre creyó en la juventud, siempre estuvo en él de que Dios va a hacer algo grande en la juventud de la iglesia, en la juventud de Monay, en la juventud de Venezuela. Y bueno, en su visión plasmaba parte de esas, lo que era la generación de relevo, y es un legado muy grande que debemos cumplir, es un legado lleno de muchos requisitos que cumplir también. Y pudiéramos decir que un hombre ejemplar en la comunidad, como padre. El apóstol José Perdomo trabajó para dejar cimientos sólidos en una generación que ya Dios sabía lo que en el momento que íbamos a estar, y Dios ya le estaba mostrando para que en estos tiempos podamos estar firmes en la fe sabiendo que Dios es el que nos sostiene, que Dios tiene el control de todas las cosas, y que no importa las circunstancias que vengan, la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, ese avivamiento del cual nos hablaba siempre el apóstol, lo vamos a ver, nuestra generación lo va a ver, vamos a ver cómo hombres, mujeres, jóvenes van a estar rendidos a los pies de Cristo. Mi abuelito siempre jugaba conmigo y me demostraba su amor. En la iglesia predicaba para enseñar lo mejor. Me gustaba pasar tiempo conmigo y por eso lo llevo en mi corazón. Uno hablaba con José de teología y pues sorprendía a uno porque conocía los diferentes puntos de vista teológicos, bíblicos en muchas esferas, aunque siempre fue práctico, más que buscando la intelectualidad o curiosidades bíblicas, siempre fue práctico en la Biblia, en la vida práctica. Y también José se destacaba en la parte sobrenatural. A mí me sorprendió muchas veces, tenía un problema y José me decía, ¿qué te pasa? Mire, porque yo vi que a usted le pasa esto y lo otro. En la penúltima conversación que tuvimos, inclusive, que me habló de algo que ocurrió en la iglesia hace muchísimos años, que yo no lo compartí prácticamente con nadie. Quizás 1, 2 o 3 personas lo supieron. Y él me dijo, en su iglesia pasó esto, esto y esto y esto. Y también el año pasado pasó esto en su iglesia. Y sí, es cierto lo que me decía. Y se destacaba esto también, aparte de lo bíblico, en lo sobrenatural, es decir, dejarse pues hablar por Dios y comentar con mucho equilibrio, sí, porque todo lo que se hace de Dios es para edificación. No decía Dios me dijo esto para insultar a nadie, sino más tanto para edificación. Y gracias a Dios por la visión que tuvo en todo y cómo Dios le permitió desarrollar el ministerio en diferentes áreas. Bastante firme, bastante agradable y de mucha vocación suprema, hasta tal punto que, bueno, escaló hasta llegar a ser el pastor que hoy es conocido y es apreciado por todos. Y todos sentimos su desaparición, pero como la palabra de Dios es viva realmente, también nosotros estamos siempre presentes, siempre vivos. Qué importante es el testimonio. El testimonio nunca muere, siempre alcanza las almas. La vida de un pastor realmente llega a ser la vida de un pueblo. Y Monay fue bendecido con la presencia del pastor José Perdomo. Yo le amaba mucho y siempre lo vi como mi padre espiritual, un gran consejero a mi lado, un gran amigo. Porque cosa difícil es que un ser humano no tenga metas, que el ser humano no tenga metas, que los muchachos digan, bueno, yo no pienso estudiar. De acuerdo a las circunstancias voy viviendo. De acuerdo a algún trabajito que me den por ahí, voy viviendo. No me voy a preparar. Otros dicen, bueno, no busco la voluntad de Dios en relación a quién me voy a casar. El que se aparezca o la que se aparezca por ahí será mi esposa. Y vivimos una vida así que no se debe vivir. En sentido espiritual, tampoco podemos andar sin visión. Debemos saber que Dios nos dio una visión y estableció una meta para nosotros. Amén. Y que tenemos que caminar en esa meta para lograr los objetivos. Y entonces tenemos que soltarnos
de toda ligadura. Y yo recuerdo que José Perdomo pues tuvo el privilegio grande de ir a la Radio Transmundial, tuvo una invitación y fue a la Radio Transmundial, y cuando él llega a la Radio Transmundial pues él se consigue con un paraíso de bendiciones y de una proyección tan gigantesca que tiene Radio Transmundial en el mundo, y desde allí pues nace de que él trajese a la iglesia la visión de la radio y el proyecto que realmente ya estaba en su corazón y toda la capacidad de comunicar el evangelio. Bien, cuando tenemos las 3:00, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a este su programa, Momentos de Reflexión, que llega a ustedes a nombre de la Comunidad Cristiana Evangélica Oasis de Vida, la cual está ubicada en la calle Sucre, detrás del cementerio, ahí en la urbanización La Paz. Estamos a su completa disposición y le estamos haciendo de ya una invitación. Eso era su pasión, para él era grande, tan grande llevar el mensaje a través de las ondas hercianas a todo aquel. Decía, hay más alcance, decía él, hay más alcance, hay gente que nos puede oír por la radio y puede cambiar su vida a través de recibir a Jesucristo y a través de grandes programas que se hacían. Acá dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos está hablando de una vida eterna, es una vida por toda la eternidad, para siempre. José Perdomo, el hermano, el amigo, el pastor, el apóstol. En mi caso particularmente era mi hermano mayor. José Perdomo era quien ponía orden en la casa, ayudaba a mi mamá, era su mano derecha. Y siempre estuvo allí para nosotros, siempre fue un gran hermano. Tengo muchos recuerdos, muchas anécdotas, historias a su lado, y de verdad ha dejado un gran vacío en el hogar, en nuestra familia. Recuerdo que me enseñó a vencer mis temores, me enseñó a luchar, a enfrentarme a todas aquellas cosas difíciles que se presentaran en la vida. Y también me ayudó muchísimo en mi etapa difícil cuando era un adolescente, cuando me puse rebelde y no quería regresar a la iglesia. No quería saber de Dios, me parecía que la iglesia era aburrida, todo ese tipo de cosas que se le mete a uno en la cabeza en cierto tiempo, ¿no? Así que me ayudó a regresar, me ayudó a recordar los principios bíblicos, me ayudó a retomar otra vez el camino de la fe. Siempre José estuvo preocupado por el bienestar espiritual de cada uno de nosotros como familia. Y en verdad pues es un hombre que dejó muchos recuerdos y nos dejó grandes lecciones. Y también un vacío tremendo porque lo extrañamos mucho, nos hace mucha falta José. Y bueno, esto es parte de lo que puedo decir entre muchas cosas. También pues podemos hablar del impacto que hizo el Evangelio en la vida de José y en verdad fue algo muy definitivo en su personalidad y en todo. Cuando él estaba trabajando en una ocasión, estuvo trabajando en el cuartel y el comandante lo tenía de contabilista. Y me acuerdo que él dijo que no iba a volver a trabajar y entonces le preguntamos que por qué y eso. Entonces no, que allá quieren que yo me ponga a salir con ellos, a bonchar, a salir de noche, a reuniones y me dijo que por qué no me inscribía en la Escuela de la Alegría, porque como ellos consumen whisky y yo no, entonces me cuestionaron la religión y eso. Entonces me acuerdo que él se salió del trabajo y se enfocó más en la iglesia, porque cuando hizo la iglesia de Trujillo tenía los campos de Flor de Patria y de Monay, y él eligió Monay para quedarse definitivo allí trabajando.
Entonces el impacto que hizo el Evangelio en su vida fue muy grande y dio muy buen testimonio. También ganó gente para Cristo dentro de la familia, como fue un tío de nosotros que él era totalmente ateo, mi tío Francisco Perdomo, venía de Caracas de vez en cuando, y fue José el que con mucha paciencia le predicó el Evangelio a mi tío. Él era muy renuente, todo lo que él le decía, quería que le confirmara que en verdad Dios existía, y él le explicó a la luz de la Biblia y también con teorías pues de la vida actual y de ejemplos de situaciones que se habían vivido, hasta que mi tío aceptó a Cristo y se convirtió en tremendo cristiano, mi tío también en Caracas. Dice Timoteo, Vicentito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y mi hermano José tuvo una vida muy sobria, muy justa, de muy buen ejemplo. Así que para mí es la vida de mi hermano, una de esas bendiciones que compartimos. Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Amén. Entonces, ¿cuál es la fuente? La fuente es el Espíritu Santo en el verdadero creyente, que cuando abre su boca, cuando está lleno del Espíritu Santo, lo que emana es que una bendición. Amén. Lo que brota es una bendición por sus labios, y por todos lados va bendiciendo a la gente, porque de su interior fluyen ríos de agua viva. Amén. Pero a veces esos ríos de agua viva parece que no están fluyendo, porque estamos diciendo palabras que un cristiano no debe decir. Porque quizá estamos maldiciendo a las personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Como dice Santiago, esto no debe ser así, porque por una misma abertura no sale agua dulce ni salada. ¿O sí habrá la posibilidad? No. O sale agua dulce o sale agua salada. José en todas las cosas siempre fue balanceado. Él me dijo que Dios le había mostrado que tenía que ser balanceado en sus posiciones teológicas, bíblicas y en la vida cristiana. Ni a la derecha ni a la izquierda, como le dijo el Señor a Josué. Ni a un extremo ni al otro, sino en el balance, en la parte intermedia. Y creo que esto le ayudó mucho y granjeó así pues la confianza de muchas personas y el respeto, porque era balanceado. Su oficina allí en el patio de su casa, debajo del techo, sentado, y recibía a los hermanos. Y admiro esto de José y Juanita y la familia, que puedo decir que nunca he visitado la familia y que no haya un visitante por allí. Hospitalidad. Y había tiempo para conversar, compartir con la gente y ayudar a que se podía ayudar sin hacer mucha bulla, sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Comenzamos la garita de Monay de una manera muy interesante, debajo de árboles, sentados en troncos de árboles. Fue una gran experiencia y José lo hacía por amor, no por otra situación. Y en medio de ese amor, pues Dios fue proveyendo para sus necesidades, para el conocimiento. Y bueno, para todos una sorpresa que partió. Yo todavía no lo asimilo, me parece que es mentiras. Una persona todavía relativamente joven y con un futuro por delante, un gran ministerio. Se fue, pero el Señor le permitió lograr muchas cosas. Y como dije, granjearse pues el respeto de la iglesia, no solamente de la iglesia o de las iglesias, sino también de la comunidad. Entonces necesitamos un verdadero avivamiento. Y el verdadero avivamiento surge es de una pasión. Hay mucha diferencia entre emoción y pasión, porque emoción se acaba rápido,
la pasión permanece, cuando nos apasionamos por Jesucristo, cuando nos apasionamos por adorarlo y alabarlo en espíritu y en verdad, cuando nos apasionamos por leer su palabra o escuchar su palabra, o cuando nos apasionamos por ir a la tarea que Él nos ha encomendado. Así que una pasión, la pasión es el deseo vehemente de alcanzar una meta que Dios dijo que debíamos alcanzar. Amén. Repitan conmigo: pasión es el deseo vehemente de alcanzar la meta que Dios dijo que yo tenía que alcanzar. Emotivas palabras de su familia, personas que vivieron de la mano con él todo lo que hemos estado comentando durante este programa especial. Y todavía hay más comentarios, Ana, de personas a través de las redes sociales. Vamos a escucharlos. Sí, por aquí tenemos también comentarios del pastor Alberto Campos, donde nos dice: una persona no muere cuando deja huellas imborrables en la gente, no muere cuando abre caminos para que otros continúen, no muere cuando a sí mismo se desgasta para que otros se preparen para la vida. Esto fue el pastor José Perdomo. Tenemos también al pastor José Gregorio Castillo Azuaje: el Dios de toda consolación fortalezca y llene de su paz a todos los familiares, amigos y parientes, así como a la iglesia Oasis. El hermano y fiel siervo de Dios José Perdomo no está muerto, solo duerme su cuerpo para el gran día de la resurrección de los santos de Dios. Amén, así es. Qué bendición poder escuchar esos escritos por hombres de Dios que lo conocieron y pudieron compartir con él. Y la palabra del Señor nos habla en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y allí también en su palabra encontramos lo que termina siendo la vida de un hombre de Dios y lo que puede decir y pudiera decir nuestro apóstol si estuviera en vida y pudiera darnos un último mensaje. Yo creo que lo que Ana Cecilia va a leer en este momento encaja muy bien en esto. Sí, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, así es. Bueno, a nuestros hermanos de Oasis de Vida, amada iglesia, vamos a continuar esta carrera, vamos a seguir adelante creyendo, trabajando con amor, con pasión, trabajando con entrega en lo que el Señor entregó a cada uno y el legado que a través de José Perdomo nos fue dado, y en esta nueva reforma, en esta nueva etapa de nuestras vidas ministeriales, continuar hacia esa misión con la misma visión, con el mismo propósito, creyendo en lo que Dios decretó para esta tierra, para Monay, para el estado Trujillo, para nuestro país. Es tiempo de levantarnos y saber que la obra que Dios hizo en él y en muchos otros hombres de Dios que hoy no están, continuará perfeccionándose, porque si Jesús, que hizo toda la obra que hizo, nos dijo mayores cosas que estas harán, entonces nosotros no somos quienes para no creer. Nosotros debemos creer y continuar adelante en esta misión. Ana Cecilia, muchas gracias por acompañarme en este programa. Dios te bendiga, amiga, y bueno. Pues sí, amiga, de verdad que fue un honor estar acá en este programa, y bueno, pues despidiéndonos ya de este programa, esperamos que la comunidad cristiana Oasis de Vida continúe en este crecimiento. Siempre continúe en este legado que nos dejó el apóstol José Perdomo, sirviéndole al Señor con amor y pasión. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.